Muy buenas noches. Vamos a comenzar un breve, espero que breve, un breve video donde vamos a analizar un aspecto muy importante del mercado, como son las correlaciones. Esta es una producción de Verde Inversores. Las correlaciones, la más conocida en los mercados financieros, indiscutiblemente, es la correlación que existe entre el oro y el dólar, lejos, seguida por la correlación entre el petróleo y el dólar. Después, un poco menos conocida, muy conocida en este ambiente, la correlación entre las bolsas y el oro. Tenemos también correlaciones inversas, que ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Las correlaciones más conocidas, como lo mencionamos, en el mercado financiero, ¿sí? A la hora de invertir es importante saber que existen cierta correlación entre los diferentes tipos de activos. Tenemos dos grandes segmentos o dos grandes líneas. Una que se la denominan las correlaciones positivas y otra que se la denominan las correlaciones negativas. Las positivas son cuando los precios de los activos se mueven en el mismo sentido, indiferentemente sea hacia arriba o hacia abajo. Las negativas es cuando se mueven en sentido inverso, es decir, existe una correlación cuando un activo sube, el otro baja. Esta se denomina una correlación negativa. Veamos un poquito más qué significa correlación, ¿sí? Muchos cometen el error de pensar, ¿sí?, que una correlación necesariamente implica que un activo está estrechamente vinculado al otro, o que un activo afecta al otro, o que ambos se afectan mutuamente. Estas correlaciones no implican necesariamente que las variaciones de un activo influyan en la de otro. Es decir, que exista una correlación no implica que haya causalidad, que las variaciones de uno sean las que motivan directamente los cambios del otro. Acá lo más importante, como lo dice ahí en grande en amarillo, es saber que existen las correlaciones, entender por qué se producen y saber sobre todo que le podemos sacar provecho. Vamos a analizar ahora la correlación entre la bolsa estadounidense y otras bolsas. En el gráfico que tenemos en este lugar, acá podemos ver, perdón, vamos a poner puntero, ¿sí? Podemos ver, ¿sí?, en amarillo o en dorado, ¿sí?, es el DAX. El DAX es el índice de la bolsa de Alemania. Y en celeste vemos el Standard & Poor's. Como vemos, se mueven en el mismo sentido, los dos suben y los dos tienen un dibujo demasiado estilizado entre ambos, muy parejo. Cuando la tendencia es alcista en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado que se considera líder, ¿sí?, el resto de los mercados mundiales suelen acompañarla. Y cuando es bajista se pasa lo mismo. Existen diferencias de rendimiento y eso es normal. En determinado momento, como podemos ver acá, ¿sí?, el DAX subió más que la bolsa de Estados Unidos. Eso es normal, eso pasa en todos los mercados. Pero la tendencia es la misma. Es muy raro ver que uno sube y el otro baja. No lo vi, por lo menos en lo que va del siglo XX, el siglo XXI no lo vi. Y los últimos 2 o 3 años del siglo XX tampoco. Bueno, sigamos. ¿Qué le pasa? A ver. Bueno. La tecnología y yo no somos íntimos amigos, como podrán ver. Ahora vamos a ver la que yo
otra correlación muy importante que es entre el petróleo y el dólar. El petróleo es una materia prima y que también cotiza en dólares en el mercado y sus movimientos también han sido habitualmente opuestos a la de la divisa norteamericana. Es decir, que acá tenemos una correlación negativa. Un menor precio del dólar permite comprar más fácilmente petróleo, lo que provoca una tendencia al alza de la cotización del crudo. ¿Se entiende? Si el dólar cae, ¿sí?, el petróleo se encarece. Y al revés, si el petróleo se encarece, el dólar cae. Como habíamos dicho anteriormente, correlación no implica casualidad. Es una falacia inferir que dos o más eventos están conectados casualmente porque se producen juntos. Puede haber casos en que la correlación sea producto de una causalidad, pero también es plausible de que no lo sea. Vamos a ver más adelante ambos casos. Correlación de las bolsas y el oro. Y este es un aspecto importante y es uno de los que han originado una de las dos correlaciones que podemos llegar a explotar en los próximos meses y que han originado que presente este video en este momento. Es una de las correlaciones más citadas. Habitualmente se señala que existe una correlación inversa entre ambos, de manera que el oro actúa como un activo refugio cuando el dinero huye de las bolsas. Vuelvo a leer, el oro actúa como un activo refugio cuando el dinero huye de las bolsas. Y es lo que estamos viendo en este momento. En estos momentos se anuncia, se preanuncia, aunque la Fed lo rechace, ¿sí?, aunque la Fed quiera ocultarlo, una recesión grande, por lo menos de 2 a 3 trimestres, en Estados Unidos y en Europa también. En Europa ya comenzó. Y por el contrario, cuando el dinero acude masivamente a los mercados de valores, la cotización elemental desciende. Correlación bolsas-bonos. A la hora de invertir siempre se tiene que considerar el binomio entre rentabilidad y riesgo. Esto lo he repetido hasta el hartazgo. Pero no por ello deja de tener vigencia, deja de ser menos importante o debemos dejar de prestarle atención. Repito, el binomio entre rentabilidad y riesgo es un aspecto fundamental considerar al momento de uno tomar una decisión de invertir. Es una falacia también pensar que todas las inversiones, si yo asumo mayor riesgo, voy a obtener mayor rentabilidad. No es así siempre. Hay ocasiones en las que yo puedo reducir sensiblemente mi riesgo y obtener una muy alta rentabilidad. Invertir, por ejemplo, en bonos o letra del tesoro, si es que se espera el vencimiento, y estamos hablando no en Argentina, sino en mercados más estables, mercados más seguros, mercados con una menor propensión a el default como tenemos nosotros, es más seguro que hacerlo en la bolsa. Históricamente se considera que invertir en un bono, ¿sí?, que es un activo de renta fija, me estipula a mí que si yo voy al vencimiento, ya sé de antemano cuánto voy a cobrar en aquel momento, dentro de 2, 3, 10 o 20 años. Ya que se obtiene un rendimiento y al final se recupera el capital. Bueno, existen distintos tipos de bonos, ¿sí? Eso lo podrán ver después en el video que hicimos de bonos, ¿no es cierto? Pero hay un tipo de bono en que devuelve el 100% de capital al vencimiento. Hay otros que lo van devolviendo progresivamente. Esto es así considerando porque hasta ahora Estados Unidos no ha defaulteado nunca su deuda soberana. Entonces se considera que Estados Unidos, ¿sí?, es el estado más confiable para lo que sería la inversión en deuda soberana. Como contrapartida, hay más posibilidad de obtener una mayor rentabilidad si se invierte en los mercados bursátiles. Acá una salvedad muy importante
¿no es cierto? Que es que en Argentina los bonos compiten en rendimiento y en riesgo mano a mano con las acciones. Esto que se anuncia, esto que se estudia, esto que se ve, que es un factor común en casi todos los mercados en Argentina, no siempre es así. Hoy en día estamos obteniendo mucho más rendimiento con los bonos a un menor riesgo que con las acciones. ¿Son circunstancias transitorias? Posiblemente. Pero esta es la realidad que estamos viviendo en estos últimos meses. Esta correlación tiene que ver también con la cantidad de dinero que hay en el mercado y los tipos de interés, que son el precio de dinero. Como ya lo hemos estudiado y lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Los intereses es el costo del dinero, es el precio que se le fija al dinero. Por ejemplo, una situación como la que vivimos en el vaso reciente, con los tipos de interés en mínimos históricos, hasta vimos no solamente que estaban cercanos a cero, sino que vimos en algunos momentos, especialmente la deuda japonesa y la deuda alemana, valores negativos, algo insólito. Una situación de liquidez muy elevada. Las bolsas llevaban años subiendo, mientras que el rendimiento de los bonos ligados a este tipo de interés oficial estaban en mínimos. Y esto sí, acá nos sumamos a la tendencia general, donde los bonos bajaron en todas partes del mundo y los bonos soberanos argentinos también hicieron, llegaron a estar, y la L30 llegó a estar en un mínimo de 17 centavos, si mal no recuerdo. Aunque las anteriores correlaciones pueden observarse en numerosas ocasiones, no debemos tomarlas como infalibles. Esto es importantísimo, ya que en ocasiones no se cumplen y podremos errar en nuestras decisiones de inversión si las tomamos como única referencia. Como siempre digo, no tomemos un solo parámetro para analizar, no tomemos una sola señal, sino debemos analizar en una combinación de factores y aspectos a tener en cuenta. Ningún indicador, ¿sí? Ninguna línea de tendencia, ningún punto pivot por sí solo debe generar una decisión de compra o de venta. Ningún análisis exclusivamente teniendo en cuenta un factor como sería este, el de las correlaciones, debe decidir per se la inversión en un determinado tipo de activo. Correlación oro-dólar. Habitualmente existe una correlación inversa entre ambas. Repito, existe una correlación inversa entre ambas variables. De manera que cuando la cotización del dólar aumenta, el precio del oro baja. Y cuando la cotización del dólar baja, la cotización del dólar baja, la cotización del oro sube. El dólar es la divisa de reserva por excelencia. Por eso, cuando su cotización baja, se pueden adquirir más cantidad de dólares en todo el mundo. Ello hace más fácil adquirir oro, ya que su precio en los mercados se mide en dólares, con lo cual aumenta la demanda de este metal, provocando un incremento de precio. Esto es una cuestión de oferta y demanda. Tengo muchos dólares en el mercado, sobran los dólares, parte de esos dólares se van a buscar activos que puedan conservar el valor. Uno de esos activos, uno de los más ponderados en esta función, obviamente es el oro. Entonces, al aumentar la demanda de oro, aumenta su cotización. Oro versus dólar. Oro y dólar se encuentran indisolublemente unidos, ya que el precio del metal se expresa en la divisa estadounidense. Esto es así desde hace muchos años. El dólar es uno de los factores que influyen en el precio del metal. No es exclusivamente el único, otro que lo mencionamos recién en la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Un factor muy importante, pero sí el dólar, el precio del dólar es uno de los principales factores a tener en cuenta. La tendencia tradicional es que ambos se muevan en sentido contrario, salvo excepciones puntuales como también vamos a aplicar más adelante en este PowerPoint. El oro. El oro es un metal precioso que sirve como un activo de inversión. Como tal, aunque su valor fluctúe en función de una serie de factores como la situación del entorno geopolítico y económico, por lo que tiene un valor intrínseco que nunca perderá. La once metal podrá cambiarse por algo más o menos dinero,
siempre va a ser una onza de oro. Esto, como se menciona acá en la filmina, desde el Neolítico hasta nuestros días, es así. Habrá factores geopolíticos, como la guerra Rusia-Ucrania, ¿sí? Como el conflicto que se está gestando entre Estados Unidos y China. Las sanciones que impone Estados Unidos a modo patoteresco, ¿sí? Sobre el resto de las naciones que le compiten, que le compiten su hegemonía o pueden atentar contra su posición dominante. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Se aprovecha de su moneda fuerte, de su moneda de valor de referencia, de dirigir el sistema financiero para imponer sanciones a otros estados, países. Estos estados, como es el caso de China, como es el caso de Irán, como es el caso de Rusia, se ven seriamente afectados al no poder mover libremente sus mercancías y poder transar a través del valor de referencia que es el dólar. Entonces, actualmente se encuentran en un proceso de compra masiva de oro para intentar volver a un pseudo patrón oro como existió en el pasado y no depender del dólar. Veremos qué es lo que sucede en el futuro. El dólar. El dólar es una divisa fiat, es decir, es una moneda cuyo valor estriba, y escuchen bien, únicamente en la confianza que genera entre quien hace transacciones con ella, al estar respaldada por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es el respaldo que tiene el dólar? Ninguno. Lo que te dice el político de turno que va a hacerlo valer. Lo que te dice el político de turno que va a respetar el cumplimiento de las deudas. Pero a diferencia del oro, no es más que un trozo de papel que carece de valor en sí mismo. Así es que el dólar año a año, se está devalorizando. No es lo mismo 100 dólares a principios del siglo XX que 100 dólares a principios del siglo XXI. El poder de compra con esos 100 dólares es abismal la diferencia. ¿Qué es el patrón oro? Que lo mencionamos anteriormente. Es una combinación entre el oro y el dólar. ¿Dónde surge este patrón oro? ¿Sí? Surge producto de los acuerdos de Bretton Woods. ¿Sí? Fue fruto de la reunión que se llevaron a cabo entre 44 países en la localidad de New Hampshire, no sé si lo pronuncio bien, mi inglés no es muy bueno, en Estados Unidos en julio de 1944, unos meses antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era crear un nuevo orden económico mundial, que es el actual que está imperando, que evitara los errores que se habían cometido tras la Primera Guerra Mundial y que al final acabaron siendo una de las causas de la Segunda. Bueno, se menciona en muchos medios, sobre todo medios geopolíticos, en las escuelas de guerra, en los centros de estudios, que estamos viendo el nacer, ¿sí? De un nuevo orden económico mundial. Estos procesos suelen llevar un determinado tiempo y debe haber y hay a veces una palanca que se baja y lo activa bruscamente. Previo al final de la Segunda Guerra Mundial fue esta reunión, ¿no es cierto? Mediante aquellos acuerdos, Estados Unidos se comprometía a mantener el precio del oro estable en los 35 dólares la onza y autorizar el cambio de billetes por metal a ese precio sin ninguna restricción. Esto que se había comprometido Estados Unidos en 1944 y lo que está haciendo actualmente China, o lo que está intentando, ¿no? Está intentando hacer China a través de el respaldo que le quiere generar a su moneda, el yuan. Y en el comercio, fundamentalmente entre países de Asia y África, está
para que acepten su moneda. Es el último acuerdo que tuvo con Arabia Saudita hace un par de semanas atrás. Arabia Saudita se comprometió a aceptar como pago a través de las ventas de su petróleo yuanes, y China se comprometió que cuando Arabia Saudita quiera transformar sus yuanes en oro, lo puede hacer libremente en cualquier momento. Por eso son las grandes compras que está haciendo en este momento China en el mercado mundial de oro. De esta forma el dólar pasó a convertirse, volvemos al tema anterior, pasó a convertirse en una referencia para el resto de las divisas mundiales, al eliminarse el peligro de una hiperinflación derivada de la emisión de excesivos dólares, ya que todo y cada uno de ellos debía estar respaldado por metal precioso. Toda luna de miel acaba, y la de Estados Unidos con el oro finalizó con la guerra de Vietnam y la presidencia de Nixon. Este es el momento cúlmine donde se puede decir que se le puso fin a la convertibilidad. El sistema funcionó perfectamente durante casi 30 años, hasta que comienza la década del 70, el gobierno de Estados Unidos, agobiado por los gastos militares derivados de la guerra de Vietnam, comenzó a imprimir miles de millones de dólares. Francia y Gran Bretaña, ningunos tontos, que veían lo que estaba sucediendo y veían como la maquinita no paraba de tirar dólares, ¿sí? Exigieron convertir sus dólares que tenían almacenados en su banco central en oro, lo que provocó una considerable merma en las reservas de metal precioso de los Estados Unidos. A esto lo siguieron el reclamo de otros países. Para evitar esta conversión masiva que agotara el oro en los Estados Unidos, porque ya Estados Unidos había emitido más que había triplicado la emisión de dólares con la tenencia de oro, el entonces presidente Nixon derogó parte de los acuerdos de Bretton Woods y acabó así con la convertibilidad del dólar con el oro. Desde entonces, el oro y el dólar han mantenido, salvo excepciones, una relación inversa de ambos. Antes tenían una relación estable. A partir de este momento empezaron a tener una relación inversa, es decir, cuando uno sube, el otro tiende a bajar y viceversa. Es evidente que Estados Unidos sigue emitiendo, y de largo plazo la tendencia siempre es alcista para el oro y bajista para el dólar. Pero en el corto y mediano plazo se suelen producir subas del dólar y caídas del oro, o periodo de estabilización entre ambos activos. Cotización del dólar. Esta relación se plasma en el llamado índice dólar. El dólar sube o baja en función de cómo evoluciona su tipo de cambio respecto a una serie de divisas internacionales que se consideran las más representativas y que son el euro, la libra esterlina, el franco suizo, la corona sueca, el yen japonés y el dólar canadiense. Como ven, acá se evita la introducción de otras monedas, especialmente las de Asia, sacando al yen japonés. No se quiere tomar como parámetro de referencia al yuan, no se quiere tomar como parámetro de referencia al rublo, no se quiere tomar parámetro de referencia a otras monedas de Asia que actualmente están teniendo un peso muy relevante. También es cierto que cuando se implementó este sistema, ya por 1973, estas eran las principales monedas imperantes en el mundo en ese momento. Tras la derogación de los acuerdos de Bretton Woods, y en ese momento se estableció en 100. A la hora de redactar estas líneas, bueno, en realidad hace una semana atrás, el dólar estaba fortalecido y cotizaba en torno a los 96. Mientras más bajo es ese parámetro, más fuerte está el dólar. Mientras más alto o más por arriba de 100 está, es menor la fuerza del dólar. La correlación entre oro y dólar. Cuando el índice del dólar sube, es decir, cuando la divisa de Estados Unidos aumenta su valor, el precio del oro, que está denominado en dólares, cae. Eso lo podemos ver muy claramente en esta gráfica que está acá. Hemos tomado el centro como
parámetro de nivelación, y ahí vemos, ¿sí?, el oro en dorado y en verde el dólar. Como ya dijimos antes, existe una relación inversa. Esta relación inversa se mantiene a pesar de que hace décadas que desaparecieron el patrón oro y la convertibilidad. Si el dólar pierde valor, los inversores se ponen nerviosos y comienzan a buscar activos de inversión alternativos que actúen como refugio. Y el principal refugio por muchos, muchos años, ¿sí?, fue el oro. En, en estos últimos 3, 4, 5 años hizo una irrupción importantísima las criptomonedas, y se trató de imponer el concepto de que las criptomonedas eran en realidad un mejor activo refugio que el oro, que en virtud de que tenían una supuesta emisión limitada de Bitcoin o de otras criptomonedas, estas a largo plazo se apreciarían y eran mejor refugio que el oro. Bueno, esto está por demás claro que no es así, está por demás claro que se sigue emitiendo miles de criptomonedas y que no, sus administradores no son tan fiables, en virtud de que hemos visto, y lo he publicado en el foro y en el grupo, que todas las semanas tenemos que un exchange quiebra, que no tiene para devolver la plata de sus inversores y demás. Por ende, nuevamente se revalida que el gran refugio es, y el único, no sé si el único, pero el gran refugio es el oro. Lo cierto es que entre ambos activos, el único que tiene valor intrínseco en cualquier momento y situación es el oro. El dólar, como lo vimos antes, es solamente un pedacito de papel. Bueno, ahora vamos a entrar un poquitito de análisis técnico, así vemos la aplicación de todo esto que hemos visto acá en teórico, cómo lo podemos aplicar a nuestras finanzas. Acá lo que estamos viendo es el ratio, ¿sí?, entre la cotización del oro, ¿sí?, que está graficada en la línea dorada, y el bono a 10 años de los Estados Unidos. Como podemos ver, ¿sí?, hay periodos en que los bonos a 10 años, que es el bono de referencia en el mercado internacional, cotiza por arriba del oro, periodos en que cae, se acercan, se tocan, vuelven a caer, suben y suben considerablemente. Esto, como ustedes pueden ver acá abajo, está entre el año 2000, fines de 2019 a la actualidad. Esto, 2023, vemos una apreciación muy grande de los bonos. ¿Que coincide con qué? Precisamente coincide con el alza de los tipos de interés. Entonces, cuando los tipos de interés están bajos, como pasó durante la pandemia, los bonos, ¿sí?, caen muy considerablemente. Cuando los tipos de interés suben, los bonos suben su cotización muy sensiblemente. Así que ahí tenemos otra correlación que debemos prestarle seria atención. Acá tenemos graficado el VIX en visión semanal. ¿Qué es el VIX? Es un índice de volatilidad del dólar estadounidense. Perdón, del Standard & Poor's 500. Y acá hay una correlación también inversa, ¿sí? Cuando el VIX sube, la bolsa cae. Cuando el VIX cae, la bolsa sube. Mientras más cae el VIX, más sube la bolsa. Mientras más sube el VIX, más alto, más pronunciadas son las caídas de la bolsa. Así que esto es una correlación inversa. Créanmelo, ahora lo vamos a ver gráficamente. Acá tenemos representado también
desde el año 92, creo, 91, del año 91 hasta el año, ¿sí?, 2023, que estamos acá. Como podemos ver, estamos, ¿sí? Acá yo he fijado, ¿sí?, tres zonas, ¿sí? Una zona de máximos. Esta zona es zonas, si los activos llegan si el VIX llega a esta zona, ¿sí?, como dijimos, cuando el VIX sube, las bolsas caen, son zonas en las cuales los márgenes de seguridad de comprar activos sólidos, activos confiables, activos de empresas con buena presencia, activos de empresas que tienen un buen foso de seguridad, que, bueno, comprando ese tipo de activos en estos momentos me aseguran altas probabilidades, altas probabilidades de tener excelente rendimiento en los próximos meses, semanas y meses adelante. Esta segunda zona que está en roja, ¿sí?, es una zona que ha sido visitada en muchísimas más oportunidades y es una zona que debemos prestarle seria atención. Esta es la zona que debemos nosotros buscar entrar. Cuando el VIX llega ahí, es que debemos empezar a tomar posiciones seriamente en activos primordialmente de renta variable. Cuando el VIX se ubica por esta zona, significa que los mercados están muy, muy, muy caros. Por esta zona o cercanos a esta zona. Obviamente ahí tenemos que salir de los activos. Bueno, volvamos un poquito atrás. Ahora vamos a concentrarnos en esta partecita, ¿sí?, entre el 2019 y el 2022, es más, entre el 2020 y el 2022. Bueno, entre el 2021 y el 2022. Acá tenemos graficado, ¿sí? Estas eran las tres zonas que yo le marcaba anteriormente. Estas son dos de las tres zonas que le marcaban anteriormente. La zona que está por abajo acá no se ve. Y acá le busqué una cuarta zona donde hice una ampliación de los últimos meses. Quiero que vean cómo se mueve el VIX. Acuérdense que yo le dije que esto tenía una correlación, el VIX tiene una correlación inversa entre el Standard Poor's 500 y los mercados y el índice. Entonces, repito, cuando el índice sube, los mercados caen; cuando el índice cae, los mercados suben, y así sucesivamente. El índice sube, que está marcado, la subida está marcada en verde, las caídas están marcadas en dorado, ¿sí? Entonces, cada una de estas oportunidades en que el VIX subió coincidió con caídas de los mercados. Acá hemos fijado, ¿sí?, cuatro zonas circulares en que se ha reconocido esta zona como piso, por lo cual podemos prever que cada vez que se acerque o se introduzca en esta zona, es altamente probable que el VIX rebotará. Llegar acá, esto implica que cae el VIX, significa que el mercado está haciendo máximos y es probable que a partir de acá haya un rebote del VIX y una caída de los mercados. Acá podemos ver cómo en esta ocasión y en esta ocasión los penetró y cayó un poco más abajo el VIX. Esto significó una mayor suba del mercado, pero luego nuevamente volvimos a la tendencia normal. Yo le decía que le pedía que fueran pacientes y me creyeran. Bueno, acá tenemos el VIX, que era lo que habíamos visto anteriormente. Acá tenemos la cotización del Standard Poor's 500. ¿Sí? El VIX sube, el mercado cae. El VIX cae, el mercado sube. El VIX sube, el mercado cae. ¿Sí? El VIX sube abruptamente, el mercado cae abruptamente. El mercado sube, el VIX cae. ¿Sí? Fíjense en cómo coinciden, ¿sí?, los máximos y los mínimos.
mínimos y los máximos, los mínimos y los máximos, mínimos, máximos. Muy bien, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Sí? Esto es hasta el día de ayer, está actualizado hasta el día de ayer. Bueno, acá tengo graficada, ¿sí? Una media móvil de 20 sesiones y una media móvil de 5 sesiones. Le decía, ¿qué es lo que vemos actualmente? ¿Sí? Que hace desde 2 o 3 meses que el VIX está lateralizando con pequeñas subas y pequeñas caídas y coincide, ¿sí? Con precios muy bajos. Ahora, si vemos que el VIX empieza a venir, que es lo que yo creo que puede llegar a suceder, a testear esta zona, podríamos estar en presencia de una suba del mercado. Por el contrario, si el VIX empieza a irse para arriba, para arriba, para arriba, hasta la zona marcada acá, que fue los techos, vamos a presenciar una caída importante de los mercados. En estos momentos y de corto plazo, yo veo más probable, nadie tiene la bola de cristal, pero en base a determinadas circunstancias, la alza de los tipos de interés, el flujo de los mercados, la recesión que se avecina, a futuro, veo de corto plazo una suba de la cotización del mercado y de mediano plazo un, una nueva caída. Para luego sí ya salir al alza definitivamente. Y esto podríamos estar hablando fines de 2023. Veremos. Bueno, esto ha sido todo. Esto obviamente le voy a pedir que lo repasen. Luego a los asesorados le hablaremos y analizaremos en función de esto distintos sectores de la economía que pueden verse favorecidas o que pueden ser el próximo sector que suba, como lo fue el sector energético hasta hace poco. Bueno, yo considero que hay un sector que está a punto de despegar o que está empezando a despegar o está a punto de despegar y la suba puede considerarse bastante importante. Esto es todo, les mando un gran abrazo y espero que tengan buenas noches. Son las 4:20 de la mañana. Espero que tengan todo un importante descanso. Hasta luego.